Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y gracias a Gustavo Larrea de Democracia Sí por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar sobre este pacto que está impulsando Gustavo Larrea junto a Democracia Sí y también junto al movimiento que dirige Yacu Pérez del movimiento Somos Agua, que se han aliado en un pacto ético alrededor de la figura de Yacu Pérez con miras a unas próximas elecciones presidenciales. La pregunta sería, ¿cuándo serán estas próximas elecciones? Podríamos pensar que esta situación actual política del país nos da para que se dé pronto o se siga su curso normal en el tiempo que corresponde. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar Muchas con gracias nosotros. y disculpas por el atraso, por el intenso tráfico, por la lluvia en Quito, trancones por todo lado. Realmente este acuerdo, este pacto no es para impulsar una candidatura presidencial, es para hacer una convocatoria amplia, democrática, ante probablemente una de las crisis más profundas de nuestro país en historia. Y en ese sentido, Somos Agua, Democracia Sí, llegamos a un acuerdo para convocar a las fuerzas sociales, a la ciudadanía, a constituir una amplia alianza. Ese es el sentido. Una amplia alianza que buscaría que, Gustavo, tomando en cuenta lo que está pasando en nuestro país, un gobierno que está, bueno, quizás con un pie fuera, con un pie dentro, con este juicio político que se está impulsando, más allá de las razones técnicas de las cuales se impulsa, pero hay una deuda social muy grande que se está viviendo. ¿Qué sacar con este pacto y bueno, qué pensar también de quienes podrían estar en él? Eh, Creo que no es solo una crisis social, aunque también es social. Es una crisis de seguridad. Todos los días asesinatos en todas partes. Es una crisis de ética, de valores. Corrupción, parte de la violencia, tiene que ver con la pérdida de valores, con la crisis social, con el abandono de sectores juveniles que han llevado a que sean reclutados por el crimen organizado. La crisis también es una crisis económica. Cientos de miles de ciudadanos migran por pobreza y por pérdida de esperanza en el país. Por lo tanto, es el momento de convocar a la unidad para hacer frente a estos problemas y a los causantes de estos problemas, porque no es una unidad de todo mundo, es una unidad de quienes estamos dispuestos a sacar el país adelante. Y por eso hablamos de un pacto ético, porque se trata de un pacto de la sensatez, de la honradez, de la honestidad, no de ver al Estado como lo han visto politiqueros de distintas tendencias, como botín, sino como la obligación de que el Estado sirva a la gente, a los ciudadanos. Y eso es lo que nos impulsó a este llamado a la unidad. Ahora, antes de entrar en este llamado a la unidad, usted mencionaba los responsables de esto que estamos viviendo. ¿Quiénes son los responsables de esto que estamos viviendo, Gustavo? ¿Cómo llegamos hasta este punto tan crítico? Yo creo que hay una crisis institucional del país, porque además de la crisis ética, que es una crisis en que todo vale, en que el Estado es visto como botín, quien gana las elecciones disfruta del poder, subrayo eso, porque llegan al poder no para servir a la gente, sino para apropiarse de los fondos públicos. Y ahí hay responsables, más de 40 sentenciados, prófugos de la justicia, que no han dado la cara para hacerse cargo de lo que cometieron en el país, que son actos de corrupción. Por eso digo, esto tiene responsables, es evidente quiénes son. Están prontuariados, muchos de ellos prófugos, algunos han cumplido ya sentencia, otros están en procesos penales aquí y en varias partes del mundo. Aquí hubo una feria de la alegría de los fondos públicos, pero también hubo un deterioro de la institucionalidad democrática. El hecho de que el país no tenga claramente definidos los poderes del Estado. Hoy tenemos una crisis no solo del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial. Aquí un juez de cualquier cantón haciendo abuso de los recursos constitucionales
decreta la libertad de un narcotraficante o de un asesino o de un corrupto sin ningún problema. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia sale y dice, yo no estoy de acuerdo, pero es legal. Es decir, ahí hay cambios que hacer en materia jurídica. Tenemos una constitución que muestra muchos errores cometidos en ella y que es necesario cambiarla. Por eso nuestra propuesta de hacer un cambio constitucional, no para hacer un traje a la medida de lo que quiere Correa y lo anunció en España, renovar o eliminar la Corte Constitucional, porque eso le estorba. Y así, además, no exactamente con esas palabras, pero sí con ese sentido, Rafael Correa le dice eso al mundo entero. No, nos requerimos una asamblea constituyente para constituir un Estado de derecho, de justicia, para que las leyes se respeten, para que quien haya asesinado vaya preso y no salga libre, para quien comete delitos como narcotráfico no tenga un juez que darle la libertad, o incluso ni siquiera la orden de captura, o es capturado, va a una cárcel y es inmediatamente liberado. Es decir, vivimos un estado de descomposición como nación, como país, y es urgente conformar un frente amplio para hacerle frente a esta crisis. Ahora, Gustavo, en este pacto que propone, este pacto ético, también tienen este eje que es impulsar una nueva asamblea constituyente para reformar la Constitución del 2008. ¿Qué se reformaría de esta Constitución? Y también no hay el temor que esto salga mal en el sentido de que otras fuerzas políticas, quizás más poderosas, más organizadas, se puedan subir a la camioneta y reformar de otra manera que no salga bien para el país. Mire, lo peor que nos puede pasar es quedarnos con lo que estamos. Esta crisis tiene una base estructural jurídica que se expresa en algunos artículos de la Constitución que hay que reformar y cambiar, y no es posible hacerlo vía consulta, porque son parte de la estructura del Estado, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, donde la gran mayoría del país está de acuerdo en eliminarlo. Hay que reemplazar instituciones, y esto implica hacer un análisis crítico de los errores que tiene esta Constitución y un acuerdo nacional para cambiar esos errores. Desde luego que ahí hay gente que no va a querer cambiar eso, que va a querer hacer una Constitución a la medida de la corrupción, a la medida de lo que sucede en el país, pero esta Constitución lo permite. Por lo tanto, cambiarla y mejorarla es el camino correcto. Y para esto, desde luego, hay que unir fuerzas. Este no es simplemente la aspiración de una tendencia política, por más respetable que ésta sea, debe ser un acuerdo nacional. El país requiere una constitución que exprese un acuerdo de todas las tendencias políticas, un acuerdo de la sociedad en su conjunto, un pacto social que permita que el país funcione. Y eso se cae por su propio peso. Es necesario hacerlo y hay que emprender en esa tarea. Lo otro es ser cómplices de lo que sigue pasando, que es una constitución que no responde a las necesidades e intereses de la gran mayoría de ecuatorianos. Y tal vez exagero cuando digo la Constitución en general, me refiero a artículos claros de la Constitución, como por ejemplo, la división de funciones y poderes del Estado, que deben ser básicamente 3 y no 5 que no sirven ahora. Debe haber limitaciones claras de cada función del Estado. No puede ser que un organismo administrativo esté sobre el organismo judicial en el caso del sistema de administración de justicia. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia que sea, diría, digna de llamarse así, y no lo que tenemos ahora, que es una justicia deteriorada. Gustavo, el país, las fuerzas políticas tendrán la madurez necesaria para un acuerdo, para esto que usted está proponiendo, porque hace rato que se habla de diálogos, diálogos que han sido fallidos, que no han funcionado. ¿Qué es lo que está pasando? Y quizás hemos tocado fondo para llegar a tener un pacto social. Yo creo que más allá de la voluntad de las fuerzas políticas, yo creo que es una necesidad y una exigencia ciudadana y que hay que hacer un frente ciudadano amplio, donde exijamos a las fuerzas políticas definiciones, donde presionemos a esas fuerzas a adoptar posiciones. Y aquellas que no adopten, pues simplemente el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, tenemos que trabajar en función de hacer esos cambios con ellos, sin ellos o a pesar de ellos. Gustavo, ¿cómo ve, y una pregunta final, el futuro inmediato del país, la situación política en medio de este juicio político y esta crisis de inseguridad? Yo creo que cualquiera sea el resultado del juicio político, los cambios que el país requiere no se van a dar. Creo que el presidente insiste en que la oposición es la que
hace ver que el país no funciona. No, el país no funciona. El sentido de urgencia no existe lamentablemente en el gobierno nacional. El mismo sentido de urgencia que tuvo el gobierno para el plan de vacunaciones debería tener para un plan de seguridad, debería tener para un plan de salud pública, debería actuar con agilidad. Ese no es un tema de la oposición, es un tema proactivo. Haga, señor presidente, ese es su deber. Y creo que ahí el presidente se equivoca en su análisis. Sin embargo, creo que la salida de esta crisis política debe ser constitucional, debe ser enmarcado diría, en las reglas democráticas del juego, y por lo tanto, si es reemplazado el presidente y el vicepresidente asume el poder, esa es una de las opciones. La otra es que no existan los votos y Lazo se mantenga. En cualquiera de los dos escenarios, la obligación de uno y otro es hacer esos cambios que el país demanda con urgencia. ¿O una muerte cruzada usted cree que sería conveniente para el país? A ver, y esa es una facultad constitucional del presidente, la puede hacer, digamos, o no. Pero pienso que lo que está en juego en este momento, más que la muerte cruzada, creo que es el juicio político, la destitución de Lazo o su permanencia, y si es destituido el reemplazo constitucional por Borrero. Sin embargo, es una carta que en última instancia el presidente puede usar, aunque él en varias ocasiones ha dicho que no, que él va a ir al juicio y así lo ha hecho, pero el día de ayer en CNN declara que no descarta esa posibilidad. Sí, eso depende de él, de la voluntad de él, no depende de un análisis. En todo caso, lo que implicaría eso es que tendríamos elecciones en 6 meses, pero tengamos o elecciones en 6 meses o no, hay que construir un frente ciudadano amplio para en definitiva, sentar las bases de hacer de nuestro país un país viable, un país confiable, un país en que nuestros hijos y nietos no migren, no tengan como esperanza irse del país, sino que su esperanza sea trabajar aquí en esta hermosa tierra, en nuestra tierra, y para eso tenemos que combatir con firmeza al crimen organizado, al narcotráfico y hacer que el Estado funcione.